Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de streaming para compartirles un nuevo lanzamiento del informe anual de Amnistía Internacional. Ya es un clásico, es un hito de todos los años, y este informe 2023, definimos presentarlo en un formato distinto, así que quiero antes que nada agradecerles muchísimo, a quienes nos están escuchando, pero también a ustedes por acompañarnos en este espacio para compartir algunas de las reflexiones principales que tiene el informe. Así que, antes que nada me presento, soy Lucía Pérez Yabanó, para quienes no me conocen, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Y nos acompañan hoy Natalia Hernández, que es comunicadora y es presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Uruguay. Nati, muchas gracias por estar acá. También es un gusto presentar a Leonard Tejo Mattioli, es amigo de la casa, es urbanista, es músico y he estado en campañas de amnistía durante muchas campañas, muchos años, así que gracias también por acompañarnos hoy. Gracias a vos. Y también a Malena Ferrés, que es integrante de nuestro reciente Consejo de Jóvenes y es estudiante de Relaciones Internacionales. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí. Como saben, el informe anual es un hito muy importante para Amnistía Internacional y para la sección de Uruguay también, porque el informe presenta el estado de situación de los derechos humanos en el mundo y desde la sección de Uruguay hacemos siempre un capítulo ampliado sobre nuestro país, donde presentamos los avances en materia de derechos humanos, pero también recorremos los desafíos y los retos que tiene nuestro país, todavía lo que no ha logrado alcanzar. Y este es un informe que se presenta, si bien recorre el año 2023, ustedes saben que es un informe que presenta el año anterior, pero que se presenta en un año muy importante para Uruguay. Este es un año electoral, donde están varias de las cosas que están planteadas y sobre las que vamos a conversar hoy, son de interés público y de urgencia, ¿no? De urgente consideración pública, diría yo. Y y también en un contexto global bastante acuciante y exigente, con guerras y conflictos armados de gran escala y magnitud y con muchísimos impacto para la vida de las personas y para la población civil. Ha terminado con la vida de muchísimas personas, solamente para mencionar el conflicto entre Israel y los territorios palestinos ocupados. Pero también es un contexto muy exigente para Uruguay, por esto que decíamos de las elecciones. También estamos próximos a que Uruguay se presente ante el examen periódico universal, ¿no? Es la revisión que hacen los estados de Naciones Unidas a los distintos países, donde vemos también los avances, los retrocesos o los desafíos que tienen los países en relación con el cumplimiento de estándares en derechos humanos, y este año le toca a Uruguay, así que tenemos varias cuestiones allí para recorrer. Antes de avanzar en la conversación, contarle a quienes no sepan qué es Amnistía Internacional. Es una organización de derechos humanos que defiende y promueve los derechos humanos en Uruguay y en el mundo desde hace más de 60 años y casi 40 que estamos en Uruguay. Y nuestra organización tiene el cometido de echar luz, ¿no? De poner luz en aquellas zonas oscuras donde aparecen temas incómodos, donde se producen las violaciones de derechos humanos. Y ese es un poco el fin de Amnistía, y que es un movimiento de personas que como ustedes y como yo trabajamos todos los días para dar visibilidad a aquellos temas, comunidades, personas que están en situaciones de riesgo, y también colocar en la agenda pública los temas que deberían ser observados o los temas que deberían ser tenidos en cuenta por quienes toman las decisiones. Y ese es el objetivo de nuestro informe anual. Todos los años elaboramos este capítulo con el objetivo de dar visibilidad, por supuesto que de reconocer los avances que ha hecho nuestro país y los distintos países en distintas áreas y dimensiones de los derechos humanos, pero sobre todo teniendo la capacidad, si es bien entendido el informe, de presentar una suerte de hoja de ruta, ¿no? De lineamiento, sobre cuáles son los temas, cuáles son los desafíos, a partir de un diagnóstico que se realiza en base a evidencia empírica y, por supuesto, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Así que gracias por haberse sumado a este desafío de compartir e intercambiar sus opiniones sobre algunos de los temas. No nos va a dar para recorrer todo el informe, pero sí algunos de los temas. Tal vez para comenzar, creo que uno de los mensajes centrales que ustedes podían ver en el informe tiene que ver con esto de que Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos, ¿no? Y realmente es una... en ese prólogo que se está lanzando hoy también lo vemos con un poco de
obviamente de tristeza, porque es algo que veníamos anunciando en informes anteriores, cómo se venían presentando algunas señales de alerta, de debilitamiento del sistema de garantías en nuestro país, que tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Hay en diferentes dimensiones de los derechos humanos lo podemos ver. Y tal vez me gustaría comenzar por una que tal vez sea la menos intuitiva, ¿no? Una de las áreas temáticas en las que no necesariamente ubicamos a Uruguay como un país que tiene problemas en temas que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información pública y la transparencia, que son temas que nosotros venimos monitoreando y que forman parte del espíritu inicial de Amnistía, ¿no? Los derechos civiles y políticos, pero que de alguna manera Uruguay lo viene presentando estas señales de debilitamiento en cuanto a las dificultades en el acceso a la información pública. Nosotros mismos las hemos experimentado, en el creciente número de amenazas que reciben los periodistas, en discursos que muchas veces provienen de personas que ocupan cargos públicos o que son autoridades, ¿no? De hostilidad hacia la función de los y las periodistas. Y bueno, preguntarles un poco cómo ven este tema en relación con Uruguay y con lo que exponemos en este informe. No sé si capaz que, Tejo, ¿querés arrancar? Bueno, creo que arrancaste muy bien con eso de que Uruguay pierde terreno. Es una caracterización, me parece muy acertada, porque si bien no es escandaloso, capaz que es un poco escandaloso, pero no es un problema estructural fuertísimo, está claro que estamos repitiendo cosas que hacía mucho tiempo que no pasaban en Uruguay. De nuevas formas, ¿no? Hoy tenemos políticos muy importantes, por ejemplo, presionando públicamente en Twitter, o en X, como quieran decirle, a periodistas, o atacándolos, o con tweets que son básicamente de odio, y que eso no pasaba. O hemos descubierto que hay periodistas también investigados por la policía, sin orden judicial, con seguimientos, y también políticos opositores. Si bien suponemos que no es la norma, está pasando eso, y era algo que no pasaba, y que hay que poner la luz, como decías por ahí, en ese tipo de cosas para frenarlo ahora y que no se transforme en algo al que terminemos naturalizando. Es algo que no puede volver a suceder y que nos preocupa bastante, ¿no? O sea, supongo que nos preocupa a todos, cómo el Estado vuelve a hacer esas cosas que en algún momento habíamos acordado tácitamente que el Estado no está para eso, que no debe funcionar así y no debe suceder. Si lo miramos en contexto internacional, no, claramente no es un problema acuciante el nuestro, son como detalles, pero si lo miramos en nuestra cotidiana, no son solo detalles, viene pasando año tras año, y hay que combatirlo. Ahí trabajamos muchísimo también, utilizando la herramienta de los pedidos de acceso a la información pública para elaborar nuestros diagnósticos. ¿Qué pasa cuando eso se empieza a erosionar? Por ejemplo, en ATI, desde una perspectiva desde la organización, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que las personas tenemos un rol sumamente importante en esto de la defensa y la denuncia de estas situaciones. Me parece que lo que decía Leo también es clave, el no naturalizar estas situaciones que se están dando y que realmente no son las mismas que se daban en el informe anterior, como que sí, son pasos chicos, pero sí se ha ido agravando, y las redes sociales juegan un rol súper importante y también convierten esos espacios no solamente para los periodistas y las y los periodistas, sino también para las personas defensoras de derechos humanos. Una herramienta que capaz que antes era útil se ha convertido como un lugar de ataque y de generar discursos de odio y de potenciarlos. Entonces, nuestro rol como organización de derechos humanos y también como una organización, un movimiento de personas, es el tratar de que no se naturalice el exigir que se cumplan las normas, exigir que se cumplan los derechos, porque son las garantías que nosotros tenemos para poder desarrollarnos como personas, como individuos. Entonces, me parece que nuestro rol ahí es clave en ese sentido. Vale, ¿y vos cómo estás viendo? Porque muchas veces nos da la sensación de que la importancia que tiene el derecho de poder acceder a la información no siempre es tan tangible, ¿no? Las implicancias que tiene para otras dimensiones de derecho, ¿no? Porque de alguna manera decimos que es como la puerta de entrada, en tanto nos permite acceder a datos, a ver cómo se están expresando determinados fenómenos que tienen un impacto
la vida de las personas, ¿no? Cómo se produce tal o cual fenómeno, ¿no? El embarazo en niñas, por ejemplo, que es otro tema que nosotros trabajamos, construimos diagnósticos a partir de ahí. ¿Cómo lo ves vos desde la perspectiva joven, el tema del acceso a la información pública, la libertad de prensa y también en un año particular, ¿no? Que estamos enfrentándonos próximos a elecciones nacionales? ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, me parece que los jóvenes jugamos un rol muy importante, en tanto que las redes sociales son como el ámbito en el que nos sentimos más cómodos para expresarnos, para informarnos, para un montón de cosas. Entonces, desde mi lado me voy a centrar capaz más en la parte de libertad de expresión y esos ataques que se dan en las redes, para mí son preocupantes porque no es algo solo de nuestro país, es algo general que se da, que ayudan mucho a la polarización, a desinformar, a quedarse como con la puntita del iceberg y no ver las cosas como son de verdad, y capaz eso no facilita el diálogo, no facilita, no sé, que aprendamos a convivir, y en un año electoral estoy segura que se va a notar mucho eso y está bueno como ponerlo sobre la mesa y que prestarle atención, tratar de que estemos más conscientes de eso y que buscar cómo brindar herramientas capaz de que no sea el problema de tener conversaciones entre todos, no sé. ¿Puedo decir algo? Hay algo que subyace atrás de esto de los pedidos de información, que cada vez se complican más, que es también, me parece, es una hipótesis chiquita, pero es como un cambio en entender para qué es el Estado y cómo debería funcionar, y como un regreso del Estado como control, muchas veces control por control, de forma muy conservadora. Hoy, si alguien va a dar clases, un profesor, tiene que conseguir, antes de dar clases, para cada vez que empieza el año lectivo, tiene que conseguir el certificado de que no está en el registro de violador, conseguir el certificado otro certificado más, que es el de buena conducta, y con eso se lo lleva al MEC y lo presenta. Ese certificado te lo da el Ministerio del Interior. O sea, la persona tiene que ir al Estado a pedirle un certificado que diga que es inocente y por ende es culpable hasta que alguien diga que es inocente, y presentárselo al Estado de vuelta. Hay un montón de lógicas chiquitas que se van sumando, así casi cotidianas, en este encapsulamiento de la información, y que hacen que los ciudadanos, las personas, los habitantes, muchos no son ciudadanos, tengan que demostrar que son inocentes, sin acceder a la información de forma sencilla. Y me parece que, hay algo que sobrevuela ahí que hay que empezar a repensar y a cambiarlo. Sí, a veces, mientras te escuchaba, pensaba también en algunas de las acciones que hemos tomado recientemente que implican el acceso a las solicitudes de información pública, sobre todo en temas que tienen que ver con los proyectos ambientales, ¿no? Claro. El impacto de los proyectos ambientales. Ahí en el capítulo también mencionamos, hacemos alguna referencia, durante el estrés hídrico, la crisis hídrica que vivimos el año pasado y que está documentada en el informe también, las dificultades que tuvimos para acceder a información confiable, ¿no? No solamente sobre el agua en sí, sino sobre la calidad del agua, ¿no? Ahí aparecían como muchas voces y no terminábamos de tener claridad. E incluso cuando esos pedidos son o negados o la información no es nítida, tiene una afectación, una implicancia muy importante en la vida cotidiana, en algo tan básico como acceder a agua potable, ¿no? para el consumo. Entonces sí me interesa esto que están colocando ustedes, porque muchas veces no logramos dimensionar, porque lo vemos como una herramienta tal vez algo más burocrática, la solicitud en sí, el pedido en sí, pero que, como bien decía Natalia, también tiene un impacto muy grande en quienes realizamos investigaciones, en quienes defendemos los derechos humanos, y también para los distintos colectivos sociales, porque se supone también que un clima de diálogo público saludable también requiere muchas voces, ¿no? ¿Qué pasa cuando los periodistas se ven en situaciones también de tener que empezar a medir si dan o no una información? Porque no, los climas de hostilidad de alguna manera, eso que decíamos hace un rato, no se construyen de un día para el otro, sino que con lo digital, ¿no? Y que de alguna manera está plasmado allí. Y también en el informe se recupera una situación que venimos siguiendo desde el informe pasado, y ahora con algunas confirmaciones ya,
igual lo traías, Leo, también, tiene que ver con episodios de vigilancia, ¿no? De vigilancia ilegal por parte del Estado y el rol del Estado como garante, pero en este caso, respecto al uso indebido del Estado, me estoy refiriendo al caso de vigilancia ilegal de 2 senadores de la República. ¿Cómo ven esa situación? Bueno, es una situación sumamente preocupante y yo creo que también está pasando que la tecnología está avanzando de una manera que no, y la normativa no acompaña. Entonces, esas situaciones, si no nos ponemos como a tiro de alguna manera, van a seguir pasando porque falta ese agujero negro todavía de poder instrumentar mejor esos avances tecnológicos que están pasando. Pero no es solamente tecnológico. O sea, acá hay una decisión, en algún momento hay una decisión política de investigar a personas. O sea, porque lo que hay es un trasfondo político. Yo no estoy diciendo que es denunciando a alguien particularmente, pero y no hay una respuesta clara del sistema político diciendo, che, esto no puede ser. Esto ya no estamos en los 70s, esto ya está. Obvio, hay un desarrollo tecnológico muy superior a lo que había antes, pero no es una banda delictiva estándar que lo hace. Se hace con parte del aparato del Estado esto. Claro, lo y que eso pasa es gravísimo. que el aparato del Estado también está creciendo y hay un montón de situaciones de vigilancias de personas, no solamente de senadores, que eso me parece sumamente gravísimo, por supuesto, y está puesto en el informe, sino también la investigación, las escuchas a personas comunes. Y eso es algo que nosotros tenemos que demandar que se regule. Claro, sí. Sí. Ahí colocaste una dimensión fundamental que tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Que toda esta agenda respecto a la tecnología y al uso que hace el Estado de esos, ¿no? Los cruzamientos de información, porque digamos las tecnologías o los dispositivos de vigilancia que se utilizan en el Estado, muchas veces lo que viene sucediendo en Uruguay es que primero se adquieren, se compran, ¿no? El software, los aparatos necesarios, la tecnología necesaria, muchas veces sin tener previsto un protocolo de uso, ¿no? Claro, no solamente de cómo se va a usar, sino esto que vos decías, ¿qué pasa con esos datos? ¿Quién accede a esos datos? ¿Cuándo se eliminan esos datos? ¿Se eliminan? ¿Alguien más? ¿No? ¿Cómo aparecen las filtraciones? Y me parece bien interesante empezar a como aterrizar estas cuestiones que no queden, ¿no? Bueno, vigilancia ilegal, de que estamos hablando senadores, por esto mismo que planteaban, ¿no? Tenemos disponibles en Internet, en el mundo digital, un montón de información privada y que no tenemos certeza de cuál es su trazabilidad y su tal vez sí su origen, pero no su destino. Y me parece que ahí hay como varias preguntas para hacer en esto que planteamos, ¿no? Tal vez sea un tema, esta sea una agenda con todos los componentes que tiene, que intuitivamente o a priori no vemos que Uruguay, ¿no? Donde Uruguay tenga un desempeño como complicado, pero por todo lo que hemos estado conversando, sí me parece que es importante empezar a colocar algunas luces, ¿no? Algunos highlights ahí, para profundizar, justamente para que no se transformen en temas estructurales como conversamos hace un rato y como los que vamos a seguir conversando ahora. Bueno, y otro de los temas que aparece en el informe y que no es nuevo, y ya podemos decir que es un tema absolutamente instalado como parte de la agenda crítica de derechos humanos en nuestro país, es el estado de situación del sistema penitenciario. En el informe planteamos, así como años anteriores, pero bueno, tenemos el disgusto de cada año que pasa decir que superamos nuestro propio récord en la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos. Tenemos de las tasas de prisionerización más altas del Cono Sur, un nivel de hacinamiento dentro del sistema penitenciario crítico que supera el 130%. Un aumento en las mujeres, la cantidad de mujeres privadas de libertad, un aumento en los niños que están privados, niñas, menores de 4 años que están privados de libertad junto con sus madres también. Bueno, sin duda la situación, decíamos en el informe pasado, es dramática, es crítica, es inocultable. Y parece que nada puede hacerse, ¿no? O parece que las señales de acción y de abordaje de esta situación no aparecen, no terminan de aparecer en un problema que ya no es nuevo, es sumamente grave, es crítico
y parece que no le estamos dando, ¿no? Que lo rodeamos y no aparece ninguna señal clara de por dónde en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Por supuesto que el sistema penitenciario es un punto, es solo uno de los puntos para conversar sobre un problema más grande que tiene que ver con la seguridad pública en nuestro país. ¿Qué reflexiones le merece? Bueno, el tema de la situación carcelaria hace muchos años que lo venimos denunciando, como vos decís. Es una deuda que tiene el país con un montón de personas que están en situaciones realmente inhumanas, que, como bien decís, no hay como una solución, no acceden tampoco a una rehabilitación, y es como lo visible de toda la situación de seguridad pública que tenemos, que tiene un montón de aristas y que realmente necesitamos que se empiecen a trabajar con seriedad, porque la seguridad pública es un derecho humano que el Estado nos tiene que garantizar a todas las personas. Entonces es importante que haya realmente avances sustantivos en esa área y al mismo tiempo ver soluciones para las personas privadas de libertad. Sí, yo creo que está bueno que se mezclan dos temas ahí. Por un lado, la necesidad de buscar soluciones a la inseguridad y a cosas temas grandes como el crimen, que vemos que se van empeorando, y a la vez hay que balancear y buscar medidas que no estropeen más. O sea, se da un debate ahí que es complejo, porque por un lado se buscan medidas que no atienden al problema y terminan empeorando mucho más la situación que ya tenemos de las cárceles. Entonces, a mí, sinceramente, fue el punto que más me impactó de todo el informe, ver que Uruguay está entre los 10 países del mundo en esto de cantidad en porcentaje de reclusos. Del mundo. Del mundo, Uruguay. Ejemplo. Es muy triste. Lo que tenemos también es, tenemos respuestas de vuelta. El sistema político tiene respuestas simples a problemas complejos, demasiado simples. Es como populismo punitivo. Cualquier problema, la solución es aumentar las penas. Aumentar las penas. Pasaste 5 porros, los entraste a la cárcel, 4 años preso sin poder salir. Y así apostamos todo el tiempo. Sin poder salir, la gente sale. La gente termina saliendo de la cárcel. Las cárceles son estos cosos horribles que hemos montado porque son espantosos, no recuperan a casi nadie. ¿Y a dónde salen? Muchos van a dormir en la calle. Hoy tenemos solo en Montevideo 4.000 personas viviendo en la calle. Teníamos 2.000 en el 2019, el doble. Mucha de la gente que vive en la calle sale de la cárcel hacia ningún lugar. Y seguimos metiendo gente presa y gente presa y gente presa. Y tenemos esta como otra sociedad, porque una vez que los metemos ahí, les aplicamos la ley de hielo, ya no existen, ellos no pueden votar, y esa lógica tan presente en el discurso público de que hay que ponerse más duros, porque no funciona, y si no funcionan más duros, y no funcionan más duros, y no nos estamos dando cuenta que no solo los estamos rompiendo a ellos, también estamos rompiendo el futuro, o sea, nos estamos garantizando un futuro más violento, un futuro mucho más segregado, un futuro menos democrático, con esta cantidad de gente que se cae y en vez de tratar de recuperarla le ponemos un pie arriba o la tapa. Entonces, bueno, también es un tema que, sí es un tema estructural, como decías vos, es un tema del mundo, o sea, estamos ahí arriba, que hay que buscar la vuelta de cambiar las cosas que estamos haciendo mal, porque claramente el camino que venimos llevando no nos está llevando hacia una solución. Ahí ustedes todos traían, ¿no? De alguna manera en sus reflexiones algo interesante que es como la implicación del resto de las personas, ¿no? Del resto de la población que no es la privada de libertad, ¿no? Porque muchas veces se ve como un fenómeno externo, ¿no? Y esto de las soluciones simples que vos decías, ¿no? Del aumento de penas o de considerar que la solución del encierro es realmente una solución, ¿no? Y ahí esto que siempre decimos de la doble función que cumple, que traía Nati también del sistema penitenciario. Por un lado, sí, sancionar a quien incumple, ¿no? Una norma, pero por otro lado hay una responsabilidad también del Estado de
de reinsertar socialmente, ¿no? Una vez cumplida esa pena. Pero por otro lado, no pensar la cárcel como un asunto aislado, porque esto que ustedes traían, ¿no? Del vínculo con la situación de calle, ¿no? Y el clásico ejemplo de la puerta giratoria entre la cárcel y la calle, y que en última instancia termina afectando la convivencia, ¿no? La seguridad pública en términos más generales, y que muchas veces no hacemos esa conexión. Que en realidad sí hay una dimensión de dignificar a esas personas, incluso en situaciones de privación de libertad, porque así tiene que ser, así se ha comprometido el Estado a hacerlo, pero por otro lado también que esa reinserción, ¿no? O ese tránsito por el sistema penitenciario en otro registro, con otra clave, ¿no? Con otras posibilidades, sin duda va a repercutir no solamente en la vida de esa persona, sino también en un bien más común, ¿no? En términos sociales. ¿Cómo ven eso un poco? Yo creo que si pensamos en el momento de que una persona termina en la cárcel, no es la solución. Creo que tenemos que pensar en la trayectoria de vida de esas personas y qué derechos gozaron esas personas antes, si realmente pudieron, lo que los llevó a estar privadas de libertad fue realmente una elección, que yo creo que no, que hay un montón de situaciones de vulneración de derechos que llevan a las personas a esa situación. Estoy un poco redundante, lo sé, pero me parece que no podemos pensar solamente en la privación de libertad y en qué hacemos con las personas privadas de libertad, sino también cómo fue la trayectoria de vida y cómo pudieron disfrutar de los derechos para poder realmente elegir qué hacer de su vida. Sí, bueno, igual, aunque hayan tomado todas las decisiones equivocadas y, bueno, cometieron un crimen y hay que pagar el crimen. Bueno, ¿a qué lo sometemos? ¿Cómo se reconstruye, cómo se resocializa esa persona? ¿Cómo se reconstruye un poco lo que se destruyó? Hay cosas que no se pueden reconstruir, pero ¿cómo tratamos de que en el futuro esto no se repita? Incluyendo al criminal, ponele, en como parte de la solución. Y también cómo tratamos de construir redes sociales que amortigüen esas caídas, que no los dejen más solos. Incluso, o sea, la persona tiene que pagar lo que hizo, qué sé yo, y tiene que resocializarse. Parecen lugares súper comunes, pero no son tan comunes, porque pasamos hablando de estas cosas, pero no las abordamos. Lugar común es encerrar y tirar la llave, y volver en 10 años y decir, estás libre, toma la plata del boleto y suerte. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Es el tipo de cosas que tenemos que pensar, y qué hacen en ese periodo que están adentro también. Claro. ¿Cómo ocupan el tiempo? ¿Cómo mejoran? ¿Cómo piensan lo que hicieron y cómo piensan que van a...? O sea, nadie va a la cárcel porque le gusta. Las personas que vuelven a eso que decíamos, el circuito, ¿no? Que están en la calle y que vuelven a entrar, probablemente, ¿qué comen? El frío que cuando llovió 3 días, ¿qué hacen? Cuando tengan hambre y cuando tengan frío, van a buscar algo para comer, algo para calentarse, y probablemente no lo puedan pagar. Y lo van a tener. No, claro. Entonces ese círculo criminal lo estamos todo el tiempo alimentando. Porque esos lugares comunes que dicen, pero eso siempre hablan de eso. Sí, siempre hablan, pero no vamos hacia esos lugares. Solo muchas veces se quedan en los discursos. Y en esta imagen que vos traías, en realidad la cárcel no está solo en la cárcel, digamos, ¿no? En los centros penitenciarios, sino que también está en la calle. ¿No? Claro, entonces sí. Es parte como de la dinámica urbana, cotidiana, ¿no? Y en las familias. Exacto. Y es un asunto de urgente consideración, y ojalá que tengamos algunas propuestas interesantes, ¿no? De este año, ¿no? En el que necesitamos también conocer y saber en uno de los temas más urgentes en nuestro país, cuáles son las propuestas en esa clave que decíamos al inicio, ¿no? En el corto, en el mediano y largo plazo, porque sabemos que es un tema de extrema complejidad y que no va a ser de un día para el otro, pero sí hay que empezar de manera con mucha celeridad a dar esos primeros pasos hacia, qué sistema penitenciario y qué horizonte de seguridad pública nos estamos imaginando
en el mediano plazo. Hay algo que no dijimos y que es que me quedé pensando cuando lo estabas diciendo, qué sistema penitenciario creamos. También es un sistema penitenciario para pobres. Uh-huh. La gente que sale y no tiene dónde caerse muerta, pues ya cuando entró tenía muy pocas redes sociales, muy pocos recursos, y cuando sale tiene menos. Y esa es una variable que por lo general no tomamos en cuenta tampoco cuando hacemos este tipo de leyes, cuando pensamos que cuando encerramos a madres con hijos adentro, uh-huh. Y nos parece natural que es más sano para la sociedad que esa persona vaya a estar presa con los pibes ahí adentro a que siga su vida afuera y no sé, se tenga que presentar en la comisaría cada tanto, uh-huh. o tenga cierto seguimiento por lo que sea que haya hecho. Estamos apostando también a esas soluciones simples de populismo punitivista. Sí, pues. Penas que no van con el delito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más nos ayuda como sociedad? El microtráfico de las mujeres que quedan encerradas por años. Claro. Muchas madres. Y el correlato de lavar dinero, con eso, ¿cuál es la diferencia? Probablemente ellas estén mucho más tiempo presas y el impacto en su vida va a ser brutal. ¿Y en los pibes? Uh-huh. Sí. Los que están adentro y los que quedan, los y las que quedan afuera también, ¿no? Sí. Así que sí será importante. No, bueno, un poco en la línea de lo que te decía. En realidad, una persona que está en situación de pobreza, porque no accede a un montón de derechos. Entonces, para mí, perdón que insista con el tema, pero hay que también pensar en todo lo que pasa antes de que una persona se involucre en temas de delincuencia. Eso es lo que me parece que es una deuda que tenemos de poder garantizarle a todas las personas el acceso a los derechos, que parece como algo en el éter, pero no, es lo que nos permite poder tomar las elecciones y ser dueños de nuestra propia vida. Sí, esto insistimos, ¿no? Pensar la cárcel más allá de la cárcel, ¿no? Algo que quería decir, no dejar este tema sin hablar de cómo es necesario pensar el tema de la cárcel con perspectiva de género, para que no es lo mismo, no afecta de la misma manera a las mujeres y a los hombres. El suicidio en las cárceles de hombres también es impactante. De las muertes, un gran porcentaje son por suicidios. Esas son cosas que no sabemos, me parece. Son cosas que no las contemplamos. Mirar para los dos lados también. Bueno, otro de los temas que me interesaba conversar con ustedes es respecto a las desigualdades de género, ¿no? Esta idea de que Uruguay tiene la tercera tasa más alta de femicidios de la región, ¿no? Y seguimos arrastrando esta deuda con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes. Y por supuesto, esto tiene como su expresión más brutal, que sin duda son los femicidios, ¿no? Que terminan con la vida de las mujeres, de las adolescentes. El año pasado tuvimos un caso bastante fuerte por la edad tanto de la víctima como del asesino, que se trató de 2 adolescentes. Pero bueno, también en el informe 2022 vimos un aumento de la violencia vicaria, de los asesinatos vicarios, también en el marco de femicidios. Es decir, tenemos, y si cruzamos los datos también con las denuncias, ¿no?, registradas en el CIPIAB sobre situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes en Uruguay, que son cifras que vienen creciendo año tras año. Esto sin duda tiene que ver también con que el registro captura mejor el fenómeno, pero no deja de ser un crecimiento, ¿no?, de esas denuncias. Un porcentaje importante, en torno del 25% de esas denuncias, tiene que ver con situaciones también de violencia sexual, que afectan más a las niñas, pero los niños no se escapan. Entonces, en nuestro informe recorremos algunas de estas preocupaciones, sobre todo con los femicidios y con la respuesta tardía, ¿no?, del Estado. Sabemos también que la mayoría de los femicidios que se registran, hubo denuncias mediante, ¿no? Entonces ahí también nos está hablando de una falta de garantías, ¿no?, en ese proceso, y una evidencia de una situación que sigue siendo crítica y que las respuestas no son suficientes. Sí, la verdad que el hecho de que tengan que ir a buscar ayuda y no recibirla, eso es como dejar sola a una persona que está en máxima vulnerabilidad. Me parece que
tendría que ser un tema que alarme más, que tenga mucha más llegada de la que tiene, que se priorice, que como que va lento, ¿no? Como que cuesta mucho llevar a la práctica cosas concretas, cosas que de verdad estén bien pensadas, que vayan a qué necesita esa persona que está pidiendo ayuda. No, y hay muchos temas para ver. Se conecta bastante con el tema anterior, ¿no? Se conecta bastante con el tema anterior lo de lo que decíamos de las medidas que se proponen. Siempre se proponen medidas o más pena para que esto no se repita o ese tipo de cosas, pero con este tipo de crímenes y esta violencia no sirve para nada. Entonces me parece que ahí sintonizamos un poco en qué cosas hay que hacer, cómo hay que trabajar con esto. Lo que decía Natalia hace un ratito, ¿no? ¿Qué caminos llegamos hasta que el hecho sucede? ¿Qué caminos llegamos? ¿Qué caminos llevamos? ¿Qué recorremos? Sí, claro, hasta que el hecho sucede. Y el foco ahí, por lo general, no está puesto. La violencia es el caso más extremo, pero la representación de las mujeres están súper subrepresentadas. Si uno mira el sistema político nomás, es una cada 5. Es un disparate. Y eso dice mucho también de la sociedad que estamos construyendo. Yo acá quiero aprovechar también para hablar como del rol que ha tenido Amnistía y que tienen las organizaciones de la sociedad civil en impulsar, poner estos temas en agenda y hacer visibles temas que capaz que antes no los quedaban en el entorno de la casa, ¿no? Como fue la violencia contra las mujeres, que Amnistía cumplió un rol súper importante en salir a las calles y en los avances que pudimos lograr, pero también en los embarazos infantiles, en poner en agenda y en hablar de ese tema, que también Amnistía lo ha impulsado, como la agenda de cuidados. Estoy hablando como de algunos sitios en los que Amnistía ha puesto y ha trabajado, y que me parece importante el rol que ha tenido y que tiene la sociedad civil en su conjunto para que esas situaciones logren que haya políticas que tiendan a mejorar la situación de las mujeres. En el caso de los cuidados, ya sabemos las cifras de que las mujeres tienen mucho más responsabilidad en tema cuidados. Y también desde Amnistía, Uruguay hemos tratado de impulsar un correlato en lo que es la situación en la gente que participa. Entonces, tener lo que pedimos que el Estado tenga, también tenerlo nosotros, internamente, ¿no? Claro, un presupuesto para cuidados, el contemplar las situaciones de las personas que tienen a su cargo la responsabilidad de los cuidados, el generar espacios seguros para las personas que participamos. Entonces, me parece como importante en este recorrido del informe también recorrer el impacto que hemos tenido y que de alguna manera también es gratificante ver que lo que hacemos tiene algún resultado. Sí, ahí todas traen de alguna manera, ¿no? La dimensión de la sensibilización, ¿no? Sí. Que está ahí muy, muy presente, pero que no se termina de manifestar como una línea, ¿no? de política pública. Es cierto que las respuestas, por ejemplo, para los casos de denuncia de violencia de género, de violencia doméstica concretamente, requieren una serie de pasos instrumentales, ¿no? De cuando la mujer se la denuncia, poder salir, tener un lugar, ¿no? Una contención, un asesoramiento legal, psicológico, toda la dimensión económica del trabajo, del cuidado de los niños, las niñas, etcétera. Pero todos ustedes mencionaban esta dimensión de problematizar, ¿no? De no hacer de cuenta que esto no pasa, porque hoy también asistimos a muchos discursos, ¿no? Narrativas que de alguna manera tiran por la borda tantos años de lucha feminista, de los movimientos de derechos humanos que han querido colocar esta dimensión de las desigualdades de género como un componente estructurante de nuestras sociedades, ¿no? Y que se manifiesta de diversas formas. Se manifiesta la violencia doméstica, se manifiestan los femicidios, se manifiesta la violencia sexual hacia las niñas y también hacia los niños y adolescentes. Las cifras que presentó ACE en 2023, por primera vez tenemos los datos específicos del embarazo infantil, es decir, en niñas y adolescentes menores de 15 años.
sabemos que el 50% de esos embarazos son producto de situaciones de abuso sexual. Y un 16% no se pudo determinar. O sea que la probabilidad de que también sea producto de abuso sexual es muy elevada. Realmente tenemos una situación alarmante. Seguimos asistiendo, ¿no? Vemos con horror las noticias cuando salen de una condena por abuso sexual a niños, niñas o adolescentes. Nos horrorizamos y después no pasa nada. Vemos las cifras de denuncias, como decíamos hace un rato, de CIPIAB, en situaciones de violencia en general hacia niños y niñas, lo que usábamos también con esto de los asesinatos vicarios, ¿no? De la violencia vicaria, es decir, Uruguay tiene un problema en relación con la violencia, con la forma en la que resguarda y protege a esos niños, niñas y adolescentes y a las mujeres. Tenemos un problema serio, lo decíamos en el informe y también en los informes sobre embarazo infantil. Uruguay es un país hostil para las niñas y las mujeres, están en riesgo. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Nati traía también otra cuestión importante que tiene que ver con los cuidados y cómo se generan desequilibrios en relación con estas tareas y que tienen implicancias también en otras dimensiones de la vida, no solamente en la participación en el mercado de trabajo, sino también en la participación política. Es decir, ¿no? Eso es como un efecto que tiene implicancias y cajas de resonancia en diferentes dimensiones de la vida que tienen que ser considerado. Hay muchos detalles, digo, políticas pequeñas, por ejemplo, la eliminación de las calles. O sea, es que cuando uno quiere chequear una calle, cuán segura considera que es la gente considera que es esa calle, podés hacer una encuesta o podés ir a ver quién la usa. ¿Quién pasa caminando? Si tenés paridad, hombres, mujeres, es bastante segura. Si solo hay hombres, es insegura. O sea, después de hacer la encuesta y descubrís que la gente la considera insegura. Entonces, el uso de, las luces, el uso de la importancia que le das al transporte público, el 70% de las personas que usan transporte público son mujeres. Y cómo se mueven las mujeres en la ciudad. Los hombres nos movemos de un punto A a un punto B. Las mujeres, sistema de cuidados mediante, suelen hacer un zigzag de cosas antes de llegar al punto B, que es el punto final donde, voy hasta ahí, pero hago este mandado, otro, no sé qué, dejo al niño acá. Entonces, hay un montón de otras cosas que parecen que no tienen que ver con esto, pero que sí tienen que ver, porque seguimos pensando en el hombre universal como forma de medida de todas las cosas y todas las políticas que desarrollamos, y no es así, somos distintos y somos diversos básicamente. Sí, pareciera que los cambios que hay que proponer a veces caen incómodos en la sociedad uruguaya, ¿no? Es como que estamos muy cómodos con ignorar algunos temas que nos molestan y nos rompen con la idea de país tranquilo y levemente ondulado. Levemente ondulado. Y cuestan y siento que hay mucha gente que quizás no está dispuesta a esto hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido porque son situaciones que no deberíamos tolerar, me parece. Y porque depende de la vida, ¿no? La vida de las personas depende de esas acciones. Vos lo traías muy claramente cuando decías, a veces son temas incómodos. Y sí, este informe también trae algunos asuntos incómodos, porque son temas de los que no queremos hablar, porque son temas que reflejan los problemas que tiene el país, pero la voluntad con la que fue escrita este informe y con la que se presenta es justamente que sea una herramienta para la toma de decisiones, una herramienta para el diagnóstico de las situaciones, para que contribuya a la reflexión de quienes investigan, de quienes toman decisiones, para que sea un insumo también para la conversación pública. Así que ese es el objetivo de ese informe. Así que les invitamos a todos y a todas a revisarlo, a compartirlo, a difundirlo, y especialmente quisiera agradecerles a Malena, a Leo y a Nati por habernos acompañado en este espacio, y también recordarles a todas las personas que nos están escuchando que Amnistía Internacional es un movimiento de personas, así que les invitamos también a sumarse, a chequear nuestras redes sociales, nuestra página web, obviamente a descargar el informe y también a sumarse a Amnistía Internacional Uruguay. Así que muchas gracias, la pasamos muy bien, y ojalá que haya despertado la curiosidad de varios y de varias para leer nuestro informe.